Bien, buenas tardes, alumnos. Esta clase vamos a hablar sobre perdón, los efectos sistémicos de la inflamación. Con esto terminaríamos el tema de inflamación, ¿sí? Entonces, en esta clase nos vamos a ocupar de hablar de los efectos sistémicos de la inflamación. Si bien la reacción inflamatoria es una reacción de defensa local que tienen todos los organismos, pero van acompañadas de sintomatología generalizada. Eso se llama efectos sistémicos de la inflamación. Eh, Estos efectos sistémicos de la inflamación, ¿por qué son producidas? ¿Por qué elementos de la inflamación son producidas? Son producidas por las citocinas. Estas citocinas son las que son las responsables de estos efectos sistémicos de la inflamación que se produce en los organismos, ¿no es cierto? Y en conjunto, estos efectos sistémicos que se presentan en la reacción inflamatoria se llama respuesta de fase aguda. Todos esos efectos sistémicos, la fiebre, la caquexia, todos esos se llaman respuesta de fase aguda. ¿Cuáles son esas respuestas de fase aguda? Empezaremos con la fiebre. La fiebre que está producida por sustancias pirógenas. ¿Qué quiere decir las sustancias pirógenas? Son aquellas sustancias que permiten el alza de la temperatura en el organismo, ¿sí? Tendríamos que hablar nosotros de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas son producidas en las células, vasculares y perivasculares que se encuentran en el hipotálamo. También son producidas por las bacterias. Estas prostaglandinas, estos productos bacterianos van a estimular a los leucocitos para que liberen citocinas. Pero no todas las citocinas son las responsables de la respuesta de fase aguda de la inflamación, sino que estamos hablando de estas dos citocinas que son muy importantes. Y en el banco de preguntas que les estoy mandando para el segundo parcial, hay muchas preguntas cuyas respuestas son estas. Entonces, estas citocinas, que es la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, incrementan la producción de las enzimas. ¿Cuál es esa enzima que desdobla al ácido araquidónico desde lo que se llaman los fosfolípidos? Los fosfolípidos que se encuentran en la membrana son desdoblados en ácido araquidónico por la fosfolipasa C. Entonces, luego de que nosotros tenemos al ácido araquidónico ya formado, este ácido araquidónico se va a desdoblar en otros productos que son las citocinas, que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Acá estamos hablando de las prostaglandinas. Entonces, del ácido araquidónico se forman las prostaglandinas por una de las vías, ciclooxigenasa, lipoxigenasa. Esta es producida por la vía de la ciclooxigenasa. Estas prostaglandinas que son desdobladas a partir del ácido araquidónico, como por ejemplo la prostaglandina E2, ¿no es cierto?, actúa en el hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Qué hace a nivel del hipotálamo? Va a estimular a la producción de los neurotransmisores que son las responsables del alza de la temperatura. Entonces, así es como actúan las prostaglandinas, que son sustancias pirógenas, actúan a nivel del hipotálamo. ¿Qué hacen a nivel del hipotálamo? Producen neurotransmisores, sustancias neurotransmisoras que van a permitir el alza de la temperatura en el organismo. Ahora, durante la reacción inflamatoria se utilizan los famosos AINES, ¿no es cierto?, que son medicamentos justamente para combatir los signos como la fiebre, etcétera, etcétera, en la reacción inflamatoria. Entonces, aquí tenemos los AINES y el ácido acetilsalicílico reduce la fiebre inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. Miren cómo actúa los AINES y el ácido acetilsalicílico. Inhibe la síntesis de las prostaglandinas. A ese nivel es lo que vamos a utilizar estos AINES como antiinflamatorios, como medicamentos antiinflamatorios. ¿Por qué?
porque inhibe la síntesis de las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Luego tenemos otro signo o síntoma de la fase aguda de la inflamación, que es la proteína de fase aguda. Es una proteína de la fase aguda. Estas proteínas plasmáticas son sintetizadas en el hígado durante la reacción inflamatoria. Por ejemplo, tenemos la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la proteína amiloidea sérica. Estas son las proteínas de fase aguda. La proteína C reactiva, el fibrinógeno y la proteína amiloidea asérica, que se abrevia así, como ustedes están viendo aquí. Proteína C reactiva, proteína amiloidea asérica. Estas proteínas se sintetizan en el hígado por el estímulo, miren, de estas citocinas, interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, para estimular la síntesis de la proteína amiloidea sérica. En cambio, la interleucina 6 estimula la síntesis de la proteína C reactiva y el fibrinógeno. Miren cómo las citocinas van a estimular a la producción de estas proteínas de la fase aguda. ¿A qué nivel? A nivel del hígado, ¿sí? Ahora, la proteína C reactiva y la proteína amiloidea asérica se unen a las paredes de los microbios, actuando como opsoninas. Ustedes saben muy bien qué es la opsonina. Se une a las paredes del microorganismo y los macrófagos van a reconocer a estas proteínas para fagocitarlas después a los microbios. Eso es opsonización. Entonces, estas sirven como opsonizantes para los microbios, para que los macrófagos las puedan reconocer si es que están recubiertas por estas. Entonces las van a reconocer, los macrófagos las van a fagocitar, las van a destruir y las van a eliminar. También estas proteínas C reactivas y la ASA o la SA también se une a la cromatina, ayudando a eliminar los núcleos de las células necróticas. El fibrinógeno, miren qué hace el fibrinógeno, que es otra proteína de fase aguda, se une a los eritrocitos. Y cuando se une a los eritrocitos, permite de que los eritrocitos formen pilas de eritrocitos. O sea, precipita la sedimentación de los eritrocitos. A eso se llama la velocidad de sedimentación eritrocítica, que es una prueba que se evalúa. A través de esta prueba se evalúa la respuesta inflamatoria. ¿No es cierto que cuando piden estudios de laboratorio de sangre, piden velocidad de eritrosedimentación? Entonces, en las reacciones inflamatorias, la velocidad de eritrosedimentación está muy rápida. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno se une a los eritrocitos y estos eritrocitos unidos al fibrinógeno van a acelerar su sedimentación, formar pilitas de eritrocitos. Ahora también tenemos la hepcidina. ¿Qué es la hepcidina? Es una proteína reguladora de los niveles de hierro que se encuentran muy elevadas en la inflamación crónica, la hepcidina. Como se encuentran muy elevadas en la inflamación crónica, la hepcidina, entonces reduce la concentración de hierro en la sangre. Y como reduce la concentración de hierro en la sangre, entonces, ¿qué nos van a dar? Anemias, que está muy asociada a la inflamación crónica. Entonces, eso es por la presencia. La anemia que se presenta en la inflamación crónica es por la hepcidina. Miren cómo las proteínas de fase aguda que son sintetizadas en el hígado nos pueden dar todas estas connotaciones que se ven en la reacción inflamatoria. Luego tenemos también la leucocitosis, que es otro síntoma sistémico de la reacción inflamatoria. ¿Qué es la leucocitosis? Es frecuente especialmente en la inflamación producida por las bacterias. Quiere decir que el recuento leucocitario está muy elevado en la reacción inflamatoria bacteriana, puede llegar a 15.000, 20.000. Cuando ustedes entren a fisiopatología, van a ver que en la apendicitis especialmente, el recuento leucocitario llega de 15.000 a 25.000, entonces estamos frente a una reacción inflamatoria.
Pero podría llegar a el recuento leucocitario a 40.000, 100.000 células por mililitros. Esto se denomina reacción leucemioide, porque nos va a hacer confundir con un problema de leucemia en la sangre. ¿Sí? Pero podría ser nomás una reacción inflamatoria muy, muy fuerte. ¿Sí? El recuento leucocitario entonces nos puede llegar hasta, generalmente es hasta 20.000, pero si nosotros tenemos 40.000, 100.000 células por mililitro, hay que hacer un diagnóstico diferencial con una reacción, con una leucemia. Eso se llama reacción leucemioide. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral aceleran la liberación de las células a partir de las reservas plasmáticas de la médula ósea. O sea, ¿por qué hay aumento de los leucocitos en la sangre? ¿Por qué? Porque la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral van a acelerar la liberación de las células a partir de la médula ósea. Entonces, inclusive van a salir de la médula ósea leucocitos inmaduros a la sangre. Y cuando en el reencuentro leucocitario se encuentran leucocitos inmaduros en la sangre, se dice que es una desviación a la izquierda, que es característica de la inflamación crónica. Entonces, ¿qué es la desviación a la izquierda? Cuando hay recuento leucocitario elevado en la sangre y hay leucocitos inmaduros, a eso se dice desviación a la izquierda, que es característica de las reacciones inflamatorias. Otra sintomatología que podríamos nosotros tener especialmente en las infecciones, en las reacciones inflamatorias graves, es el shock séptico. El shock séptico es un síndrome, eso quiere decir que hay muchos signos y síntomas que acompañan. Por ejemplo, en el shock séptico, ¿qué vamos a tener? Se caracteriza porque hay un descenso de la presión arterial, hipotensión. Se va a producir la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? La presencia de pequeños coágulos sanguíneos en la microcirculación. Esa es la coagulación intravascular diseminada. Y también van a haber trastornos metabólicos. Todos estos signos y síntomas son producidos por el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Miren cómo el factor de la necrosis tumoral y la interleucina 1 son responsables de esos efectos sistémicos de la inflamación. Por supuesto que también hemos visto la interleucina 1 para que aumenten las proteínas C reactivas, para el aumento del fibrinógeno, y esos nos van a dar todo esto, la sedimentación más rápido, van a aumentar la velocidad de sedimentación eritrocitaria en la reacción inflamatoria. Bien, con eso hemos terminado lo que es el tema de inflamación. Bien, cuando empezábamos el tema de inflamación decíamos que la reacción inflamatoria es una reacción de defensa local, con el propósito de aislar, con el propósito de fagocitar, destruir y eliminar al agente causal para luego reparar a los tejidos. Suponiendo que nosotros hemos terminado de eliminar al agente causal. Bueno, entonces ahora hay que reparar los tejidos. Aquí hemos puesto reparación o cicatrización de los tejidos. ¿Sí? Ese proceso reparativo vamos a empezar a hablar. O en sus libros está curación de los tejidos lesionados. Es el restablecimiento, miren, es el restablecimiento de la arquitectura y de la función de los tejidos lesionados. Puede ser esos tejidos lesionados por los microorganismos o puede ser esos tejidos lesionados en la misma reacción inflamatoria, especialmente crónica. ¿Sí? Eso tenemos que reparar nosotros. Pero esa reparación, esa curación tiene que ser en su arquitectura y en su función. Bien, los términos de reparación, hay dos términos que hay que saber diferenciar muy bien, qué es reparación y qué es cicatrización. La reparación se asocia a tejidos parenquimatosos y conjuntivales. La cicatrización se asocia a los tejidos epiteliales superficiales. ¿Sí? Esos son los términos que hay que aprender a utilizar. Reparación se asocia a los tejidos parenquimatosos y al tejido conjuntival. Y la cicatrización se asocia a los tejidos epiteliales, pero superficiales. Bien, la inflamación
pone en marcha los procesos reparativos cuando termina de ser eliminado el agente causal de la inflamación, lo que hace rato les decía. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la reparación de los tejidos? Existen dos mecanismos para explicar la reparación de los tejidos o la curación de los tejidos lesionados. Dos mecanismos, uno que es por regeneración y otro que es por formación de cicatriz. Estos dos términos son diferentes y sus mecanismos también son diferentes. Entonces, cuando hablamos de curación, estamos hablando de dos mecanismos de curación de los tejidos. Uno por regeneración y otro por formación de una cicatriz. Bien, ¿cómo vamos a explicar nosotros el mecanismo de regeneración? Se realiza por la proliferación de las células residuales que no han sido lesionadas. O sea, si yo tengo en un tejido un foco donde ha habido lesión tisular, pero alrededor hay tejido normal, entonces este tejido normal va a tener que dividirse, las células de ese tejido normal van a tener que proliferar para reemplazar a las células que se está perdiendo. O sea, si yo pierdo tejido epitelial en una superficie de un tejido, voy a tener que reemplazar a esos tejidos, a esas células epiteliales por las células epiteliales, por las mismas células epiteliales. ¿Y de dónde nacen esas células epiteliales? De las que han quedado sin estar lesionadas. A eso se refiere. O podría ser también por la maduración de las células madre tisulares. Entonces, la regeneración, ¿qué es? Es sustituir a las células lesionadas por las mismas células, ¿no es cierto? O sea, células epiteliales por células epiteliales. Ahora, ¿cómo voy a sustituir una célula epitelial lesionada por otro tipo de célula epitelial? De las células epiteliales que han quedado libres, que son maduras, que tienen capacidad de dividirse, o por las células madre tisulares. Esas células madre tisulares, ¿qué van a hacer? Van a hacer la división asimétrica, donde una de ellas va a ir a madurar hasta ser célula epitelial. Y de esa manera nosotros tenemos la regeneración, que es sustituir una célula por el mismo tipo de célula madura, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que es una curación completa en estructura y en función. Vamos al otro mecanismo, formación de una cicatriz. Aquí, la curación del tejido es muy diferente. Por ejemplo, si yo tengo un tejido epitelial que está completamente destruido, es muy amplio la destrucción de ese tejido epitelial, y las células que están alrededor no pueden tratar de rellenar ese hueco, se podría decir, esa falta de células epiteliales. Uno eso, o porque el tejido conjuntival ha sido muy destruido. Entonces, cuando existe tejido conjuntival muy destruido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese foco de tejido necrótico vamos a rellenar con tejido fibroso. A eso se llama sustitución de un tejido por tejido fibroso o formación de una cicatriz. Ahí, que es el depósito de tejido fibroso en el parénquima lesionado. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una lesión del hígado, el parénquima hepático se ha lesionado. Entonces, los hepatocitos, pueda que los hepatocitos que se encuentran alrededor sufran esa división de las células, o las células madre tisulares del hígado también van a madurar a ser hepatocitos, pero no le va a alcanzar. No le va a alcanzar para rellenar el defecto. Entonces, los fibroblastos van a proliferar y van a empezar a sintetizar fibras colágenas, y esas fibras colágenas se van a depositar donde estaban los hepatocitos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos sustituyendo los hepatocitos por tejido fibroso. A eso se llama fibrosis o cicatrización. Acá tengo este esquema que es sacado de sus libros. Este es el epitelio normal. Miren, este es el tejido epitelial normal, que está revistiendo una superficie, esta es la membrana basal. Y este es el tejido
conjuntival, es el tejido fibroconectivo vascularizado. Ustedes saben muy bien que este tejido fibroconectivo vascularizado sostiene y nutre a los tejidos, en este caso al tejido epitelial. Bien, aquí tenemos lesión superficial leve y aquí tenemos lesión grave. ¿Por qué decimos lesión superficial leve? Porque miren, el tejido conjuntival, que pertenece también a la membrana basal, es otro tipo de tejido conjuntival extracelular. Estos tejidos conjuntivales en este tipo de lesión leve están intactos. Eso es una condición sine qua non para que haya regeneración del tejido. Entonces, cuando estos tejidos conjuntivales, membrana basal, el tejido fibroconectivo vascularizado, no ha sido lesionado, por eso que es una lesión superficial, entonces miren cómo se cura por regeneración. Aquí hay estas células lesionadas. Y estas son las células normales. Estas células normales son células epiteliales que tienen capacidad de división. Entonces, estas células van a ser estimuladas por los factores de crecimiento y se van a empezar a dividir y van a rellenar con las mismas células. Miren, con las mismas células. O de lo contrario, también existen las células madre tisulares. Esas células madre tisulares también se estimulan por los factores de crecimiento, entonces hacen la división asimétrica. Una de ellas va a madurar a ser célula epitelial. Y de esa manera nosotros tenemos la regeneración. Esta regeneración es se logra, podríamos decir, restablecer la estructura y la función de la célula. Estructuralmente es igual que la que fue normal y funcionalmente también. Vamos al otro lado, en las lesiones graves. Miren, este tejido epitelial, pero miren cómo se está destruyendo. El tejido fibroconectivo vascularizado ha sido atacado, ha sido destruido, la membrana basal, todo eso está siendo destruido. Esta es una condición sine qua non para curar esta lesión grave por sustitución de tejido. ¿Cuál es esa sustitución de tejido? Aquí nosotros tenemos, miren, los fibroblastos, estos son fibroblastos, neutrófilos. Los fibroblastos, ¿qué van a hacer? Los fibroblastos se estimulan, entonces hay una proliferación de los fibroblastos y esos fibroblastos van a empezar a sintetizar. Aquí están los fibroblastos. Entonces, miren cómo penetran los fibroblastos al tejido lesionado y ahí proliferan. Y cuando proliferan, entonces van a hacer una función. ¿Cuál es esa función? Sintetizar fibras colágenas. Entonces, en vez de reemplazar por células epiteliales, no, estas células epiteliales son reemplazadas por tejido fibroso. Entonces, estamos sustituyendo el tejido epitelial por tejido fibroso. Eso se llama cicatrización. Por eso es que se dice que la curación de los tejidos es por regeneración o por sustitución. Cuando hablamos de sustitución, estamos hablando de cicatrización o fibrosis. Aquí, la curación en estructura y función es normal. Aquí, en estructura y función, es diferente. ¿Sí? Esas son las dos formas de comprender los dos mecanismos de curación: regeneración y sustitución o fibrosis intersticial o cicatrización. Regeneración de los tejidos. Aquí está. El mecanismo de la regeneración es dos. Un mecanismo aquí y otro mecanismo. Por la proliferación de las células que han sobrevivido, vean el tejido epitelial, a la lesión, y en los tejidos donde las células tienen capacidad de división. Si no hubiera capacidad de división, entonces no se produce la regeneración de los tejidos. ¿Cuáles son esos tejidos que tienen capacidad de división? Los tejidos epiteliales, órganos como el hígado, ¿no es cierto? Vamos a ver los diferentes grupos de población celular que tienen capacidad de división o que no tienen capacidad de división. Pero los tejidos se curan por regeneración aquellos que tienen capacidad de división, ¿sí? Epitelial,
hígado, etcétera, etcétera. Y el segundo mecanismo de curación de los tejidos es, el segundo mecanismo de regeneración es a partir de las células madre tisulares. Cuando hablamos de regeneración estamos hablando del primer elemento que les decía, de este. Este es regeneración. Esta es regeneración. Entonces, para la regeneración de los tejidos, que es curar en estructura y en función, normal, sin ninguna alteración. Esa es regeneración. Y esta regeneración tiene dos mecanismos. Uno, por la proliferación de las células que han sobrevivido a la lesión y en los tejidos donde tienen capacidad de división. Y a partir de las células madre tisulares también, que contribuyen a la restauración de los tejidos dañados, como hemos visto en la primera. La condición para este tipo de regeneración tisular es que el tejido lesionado tiene que mantener intacta su matriz extracelular, como es la membrana basal y los tejidos que tienen la capacidad de proliferación. Esas son las condiciones para poder hablar de regeneración de los tejidos. Que los tejidos tengan capacidad de proliferar sus células y que su matriz extracelular esté intacta, como hemos visto aquí. Miren, esa matriz extracelular está intacta y estamos reparando en estructura y función normal. Y por las mismas células, a partir de las que estaban normales, estas se dividen, por eso se dice solamente los tejidos que tienen capacidad de división pueden regenerarse. Pero además, las células madre tisulares también ayudan a la regeneración. Bien. Principios generales de la proliferación celular. Durante la reparación tisular existen y proliferan los distintos tipos de células a partir de los residuos de los tejidos lesionados que intentan recuperar su estructura normal. Las células endoteliales para la formación de las células endoteliales, o sea, cómo se regeneran los tejidos a partir de las células preexistentes que no han sido lesionadas. Entonces, aquí tenemos muchas células que van a participar en esa regeneración, las células endoteliales, de aquellos vasos sanguíneos que no han sido atacadas por la lesión. Entonces, ¿qué pasa con las células endoteliales? Para la formación de nuevos vasos van a empezar a proliferar. Entonces van a formar nuevos vasos sanguíneos necesarios para el proceso de reparación. Pero también va a haber una proliferación fibroblástica. Entonces, ¿qué quiere decir proliferación fibroblástica? Cuando los fibroblastos empiezan a proliferar, ¿no es cierto? Y sintetizan fibras colágenas que forman el tejido fibroso para rellenar los defectos que no pueden ser corregidos por la regeneración. Tipos que tienen capacidad regenerativa intrínseca y que pueden repararse a sí mismos por reparación. Los tejidos lábiles, los tejidos estables. Los tejidos lábiles son aquellas células que están en continua división. Son tejidos que se destruyen continuamente, pero las células madre tisulares maduran para reemplazar a las células lesionadas. O las células maduras proliferan para reemplazar a las células lesionales. Entonces, ¿cuáles son esas células lábiles o tejidos lábiles? Las células hematopoyéticas de la médula ósea y el tejido epitelial. Esos son tejidos lábiles, constantemente se están dividiendo pese a que son células maduras, tienen capacidad de dividirse. Los tejidos estables son aquellas células maduras, aquellos órganos o tejidos que tienen células maduras como los hepatocitos, que cuando realizan una función determinada, por ejemplo, los hepatocitos, ¿qué hacen? Detoxican, purifican eliminan los fármacos, etcétera, etcétera. Esa es su función de los hepatocitos. Pero cuando pierden hepatocitos, ¿qué hacen estos hepatocitos? Se estimulan para dividirse. Entonces, aquí las células de estos tejidos se encuentran en reposo en la fase G0 del ciclo celular. Y cuando hay pérdida de los hepatocitos, estos hepatocitos entran al ciclo de la división celular AG1, completan su división y presentan una mínima actividad proliferativa.
Se dividen cuando hay lesión o pérdida de tejido. Estas células forman el parénquima de la mayoría de los órganos sólidos. El hígado está aquí, los riñones, páncreas, células endoteliales, fibroblastos, músculo liso. Todas esas son ejemplos de tejidos estables, que cuando sean maduras tienen capacidad de dividirse cuando lo necesita el tejido. Y luego los tejidos, estos dos grupos van a curar los tejidos lesionados por regeneración. En cambio, los tejidos permanentes son aquellas células maduras que nunca más se dividen, no tienen capacidad de división, como las neuronas, músculo cardíaco, músculo esquelético. Estos tejidos, ¿cómo entonces se curan? Cuando hay lesión en estos tejidos, ¿cómo se curan? Por fibrosis o por cicatrización. Ejemplo, en un infarto de miocardio, ¿qué tenemos? Fibrosis o cicatrización en el miocardio, ¿no es cierto? Entonces, es así como nosotros tenemos que entender por qué unos tejidos cicatrizan y se curan por cicatrización y otros se curan por regeneración. Bien, muchachos. Terminamos la clase y quiero decirles que, ¿dónde está? Quiero comunicarles